La operación que me pide que haga el primer apartado es la composición de funciones. La composición se lee al revés de cómo se escribe. Esto sería g compuesto con f de x. ¿Y qué significa g compuesto con f? Pues f de g de x. G de x la tengo aquí arriba, así que la escribo. Y me queda saber que vale f de menos 3x más 2. F de x vale 2x más 1. Si hiciera f de 1 sería 2 por 1 más 1. Si hago f de lo que yo quiero, sería 2 por lo que yo quiero más 1. Y lo que yo quiero está aquí. Es decir, meto esto en esta x. Sería 2 por, en vez de una x meto todo esto, más 1. Bueno, esto sale menos 6x más 4 más 1, que echando cuentas da menos 6x más 5. El segundo apartado me pide que haga f compuesto con f de x. Esto es f de f de x. Esto es f de lo que vale f de x. Vale, tengo que sacar f de 2x más 1. F de x la tengo aquí, que es 2 por x más 1. F de cualquier número sería 2 por cualquier número más 1. Y f de todo esto es meter todo eso en vez de esta x. Saldría 2 por la x, que en vez de una x pongo todo esto, más 1. El tercer apartado me pide f compuesto con g de x. Esto es g de f de x. Esto vale g, y en vez de f de x pongo lo que vale f de x. G de esto. Yo sé que g de x es menos 3x más 2. G de cualquier número sería menos 3 por cualquier número más 2. Y g de esto es meter eso en vez de esa x. Sería g de esto es menos 3 por esto más 2. El último apartado es g compuesto con g de x. Sería g de x. Esta g de x la sustituyo por lo que vale g de x. Y ahora, ¿qué vale g de menos 3x más 2? Pues yo sé que g de x es menos 3x más 2. G de cualquier número sería menos 3 por cualquier número más 2. Pues g de todo esto es menos 3 por todo eso más 2. Menos 3 por la x, en vez de una x pongo todo esto, más 2.